Bien, vamos a ver el tema de contadores en los PLCs de manera general desde el punto de vista teórico. Los contadores, al igual que los temporizadores, en la mayoría de los PLCs se representa como un toolbox, como una caja. Si recuerdan, el temporizador generalmente era un toolbox y dependiendo la marca, pues generalmente dice TM, de timer, y en algunos aparece una especie como de reloj. Pero la característica en la mayoría de ellos es que aparece a manera de cuadrado o de caja de diálogo, a diferencia de las bobinas que generalmente se usan en las salidas y en los relevadores internos. Bueno, otro de los puntos relevantes de los contadores es el hecho que tenemos que pensar que este contador debe de recibir una alimentación. Es decir, yo lo puedo alimentar posiblemente a través de un botón de arranque. Al alimentar el contador, lo que estoy haciendo es alimentando la bobina. Esto, que es una línea de tiempo comparativa de los elementos que intervienen en un contador, representaría a que estoy activando la bobina del contador y que estoy activando su funcionamiento. La bobina lo que hace es activar al contador. En la mayoría de los PLCs, generalmente se le debe de colocar un set point. ¿Cuánto quiero que cuente? A lo mejor yo quiero que cuente hasta el número 3, quiero que cuente 3 pulsos. Esa es la cantidad guardada en la memoria del contador que me va a indicar cuántas señales espero. Ahora, viene la parte de conteo. Aquí vienen variaciones de acuerdo a las marcas de PLC. Hay PLCs que te permiten tener el contador, te permiten tener una línea de activación hacia la bobina, y generalmente este toolbox desprende una siguiente línea de conexión. Esa segunda línea de conexión generalmente es para el conteo, de tal manera que aquí posiblemente se podría poner un sensor. Si este es un botón de arranque, a lo mejor este es un sensor de piezas, de tal manera que cada que pase una pieza da un impulso, da un impulso, da un impulso y va a hacer la acción del conteo. Hay varios PLCs, estamos hablando tal vez de un 70%, que tienen esta arquitectura. Tienen dos líneas de alimentación, una que tiene que ver para la bobina y otra que tiene que ver para la acción de conteo. No ocurre así en todas las marcas. Aquí adelantito voy a explicar otra arquitectura que generalmente se da. Obviamente es en PLCs más viejos que no están sujetos bajo una norma, dado que la norma se va más por esta arquitectura. En PLCs más viejos me ha tocado observar que, por ejemplo, tenemos un diagrama de escalera, tenemos a lo mejor un botón de arranque o una señal que activa el contador, y el contador realmente tiene la forma de una bobina. Lo único es que cuando tú te posicionas en el software, en este icono, y presionas una tecla de programación, aparece un listado de opciones que te dicen: ¿quieres programar un timer? ¿Quieres programar un counter? ¿Quieres programar una bandera? ¿Quieres poner un set? ¿Quieres poner un reset? Puedes poner un incremento o un decremento. Tú escoges qué literal vaya dentro de la bobina. Obviamente, si yo elijo CNT, yo estoy diciendo que esta es una bobina de un contador 1 o de un contador 2. Estoy hablando de software un poquito viejitos, a lo mejor que todavía se puede llegar a encontrar en la industria, porque si bien son estilos de programación un poquito más antigua, hay equipos funcionando en planta que ya tienen a lo mejor 10, 15, 20 años y el programa sigue funcionando, y el industrial no va a cambiar el equipo si no lo requiere, y tendrás que saber cómo hacerle ligeras modificaciones al equipo, reprogramándolo sin necesidad de tener que comprar un PLC nuevo. Entonces tienes que saber que hay PLCs viejos que así es la manera en que prenden la bobina, y hay un botón que tendría que ver con el sensor de piezas, y ese se va a otra bobina, y en esa bobina pones el menú de opciones de texto, y en ese le puedes poner INC, de que incrementas a CNT 1. Voy a incrementar al contador 1.
Realmente, si se dan cuenta, es lo mismo que vemos en esta arquitectura, pero esta arquitectura ya es un poquito más actual. Ya la mayoría de los software que se programan en ambiente Windows traen esta forma. La forma que expliqué de aquel lado, esta forma me llegó a tocar más en ambientes que todas ya se programaban en MC2, que eran gráficos más sencillos, pero sigue habiendo software de ese tipo. Ahora, hay un detalle muy importante. Cuando ustedes emiten los pulsos y yo doy un pulso, en la memoria guardo un 1, doy otro pulso, en la memoria guardo un 2, doy otro pulso y en la memoria guardo un 3, la mayoría de los PLCs que trabajan con contadores, hablemos de un 90%, cuando llega al valor de 3, que es igual que el set point, en ese instante este se activa. Cuando me refiero que se activa es que los contactos que dependen de este contador se van a cerrar. Pero hay una situación muy importante, y la función importante es que este se activa pero se queda enclavado. Y una vez que se enclava, tengo el problema que aunque yo apague el contador, que yo abra este contacto, si este ya quedó activado, todos los contactos que se llamaban CNT1 se van a cerrar, y aunque yo apague el contador, este va a seguir cerrado porque se quedó enclavado. Generalmente los contadores aparte necesitan otra terminal que se le llama de reset. Yo necesito otro botón, posiblemente un botón de paro, y que ese botón de paro sea quien lleve a cabo el reseteado. Conclusión, y ahorita lo voy a explicar en línea de tiempo. La mayoría de los contadores, el 70, el 80, el 90% de los contadores de la mayoría de la marca de los PLC tienen tres elementos de entrada. Uno que tiene que ver con la activación de bobina, uno que tiene que ver con los pulsos que van a provocar el incremento, y una entrada más que va a servir para resetear la contabilización de lo que llevo y para regresar a los contactos a sus condiciones iniciales. En los PLCs más actuales, estos tres elementos están dentro del mismo bloque. En PLCs con software de programación un poquito más antiguo, se sigue trabajando con bobinas, y en las bobinas tendríamos que tener posiblemente el botón de paro, y el botón de paro ponerle aquí que es un reset del contador 1. Lo que quiero cuando yo explico un tema es un tema general, que aprendan a programar cualquier marca de PLC. No importa que aquí veamos Rogo, Festo, Moller, Allen Bradley y Siemens. Lo que tienen que entender es cómo funciona un contador, y dependiendo la marca seguramente tendrán que irse al manual y ver específicamente cómo se programa.